Convocamos a Elena Gasparri, que es secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario, para hablar de cómo investiga, cómo produce ciencia en estos tiempos la Universidad de Rosario. La saludamos. Ahora sí, Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de política científica. Por supuesto. Y después podemos hablar de Maradona también. Ay, sí, yo me quedé con ganas. Podemos hablar también. Bueno, eh, ¿cómo venía siendo, gracias a la Iglesia Maradoniana, cómo venía siendo hasta este último tiempo? Sabemos, venimos Ujú. de un presupuesto reconducido, un congelamiento de las partidas. ¿Cómo venía siendo la producción científica hasta ese momento y cómo está siendo más o menos ahora en este contexto, ¿no? Bien, mira, la producción científica claramente se modifica en virtud de la cantidad de presupuestos, pero hay varias cuestiones que hay que tener en Sí. cuenta. Nosotros las universidades somos parte de un sistema, está bueno aclararlo y tener la posibilidad de aclararlo, somos parte de un sistema Ujú. científico-tecnológico que le costó mucho tiempo al país ubicar a cada actor en su rol. Sí. Por un lado, las universidades como formadoras de recursos humanos originalmente, pero como productoras de ciencia y tecnología luego. Después tenemos el instituto, el consejo de investigación más grande del país, que es el CONICET, Sí. con el cual en el caso de Rosario, pero en la mayoría del país, coincidimos en la pertenencia, en la doble pertenencia de los institutos, y las agencias de inversión en ciencia y tecnología nacionales, y en el caso de la provincia de Santa Fe, también una agencia santafesina, que no pasa en todas las provincias. Las universidades y el CONICET mayoritariamente aportamos a la ciencia y la tecnología a partir de que de recursos humanos, de laboratorios, o sea, de infraestructura y de recursos humanos. La agencia lo que hace es financiar proyectos de investigación concretamente, ¿no? Es como que diríamos paga la ciencia. Nosotros preparamos Bien. toda la estructura y paga la ciencia. Cuando se producen recortes en términos salariales o en términos de cantidad de becarios, o la posibilidad de no incrementar equipos de trabajo, en las universidades y en el CONICET, claramente la ciencia se ve perjudicada en ese sentido. Pero cuando las agencias que financian la ciencia y la tecnología no financian, deciden no financiar, lo que se desarticulan son los proyectos de investigación. Claro, claro. Entonces, ese es el problema en el que nos encontramos hoy. Por un lado, una pelea salarial, particularmente la Universidad Nacional de Rosario, si querés hablamos después, tiene proyectos de investigación y de inversión en ciencia y tecnología, además de esto de los salarios y los institutos, Claro. porque hemos tomado la decisión hace unos años de empezar a articular una política científica propia a Bien. partir de incentivar la investigación en algunas áreas estratégicas. Esto se da después de la Agenda 2030, Ujú, que ujú. es una agenda colaborativa en la Universidad Nacional de Rosario, donde se establecen según los objetivos de desarrollo sostenible, eh, ubicados a nivel mundial por la ONU y identificados por la ONU como problemáticas mundiales. Nosotros generamos en la universidad nuestra Agenda 2030 y a partir de ahí tomamos la decisión de generar convocatorias especiales para financiar proyectos en áreas estratégicas definidas por los ODS, pero definidas por nuestra Claro, universidad regionalmente en relación a esos ODS. claro. Hubo hasta hace poco también un programa de investigación universitaria, el PRIUNAR. No sé si se llegó a Sí. activar o si se paró en el medio, cómo fue eso, pero bueno, era también un incentivo para la investigación universitaria, ¿no? Bien, el PRIUNAR tiene una trayectoria muy larga que es la de Sí. incentivos docentes, ¿no? Primero fue una cuestión bastante disruptiva para el sistema científico, que era interesante, porque en este rol de que las universidades forman profesionales, aparecía ahí una desventaja por parte de los docentes a la hora de querer destinar parte de su tiempo a la investigación científica. Claro. Este programa de incentivos tiene el origen de retornar la importancia en la actividad docente de la investigación también. Entonces, ¿qué hace? Incentiva a aquellos docentes que se Ujú. dedicaban a la investigación. Eso en los últimos años se fue descontinuando. ¿Qué se descontinuó? ¿El pago de incentivos? No. La posibilidad de categorizarse. Vos Ahí va. tenés una carrera en la que vos, a partir de tus antecedentes y a partir de tu experiencia en la investigación, vas categorizando y vas teniendo cada vez la posibilidad de tener más responsabilidades. Depende de la categoría que tengas, podés dirigir proyectos, podés Claro, estar a cargo de formación de investigadores y demás, y eso te va habilitando inclusive para evaluar otros proyectos, claro. porque la investigación científica se evalúa por pares. Bien. Nuestros pares son los que nos evalúan a nosotros el avance en la producción científica.
ascender en esa categoría te va permitiendo acceder también a la posibilidad de evaluar a otros pares. Eso se descontinuó en su momento, y voy a lo que me decías, porque para no irme de las ramas, y se retorna en los últimos años a partir de la posibilidad de recategorizarse en lo que se redenominó PRINUAR. La última categorización de incentivos docentes había sido en el 2014. O sea, mucha gente que en todo ese proceso tuvo doctorado, formó gente, dirigió tesis y demás, no tenía la posibilidad de ascender en las categorías. Claramente el incentivo docente, cuando mayoría de la categoría, menor en realidad, porque la categoría 1 es la más alta, es al revés, también el incentivo docente era mayoritario. ¿Qué hizo? Eso volvió enorme la expectativa de los docentes al interior de la universidad de posibilidad de recategorizarse y de una cantidad enorme de docentes nuevos y jóvenes que accedían por primera vez a la categoría de investigación. Se hizo todo el proceso de carga de datos, todo el proceso de inclusive selección de comisiones para la evaluación, criterios de evaluación. Eso trajo en el Consejo Interuniversitario Nacional una discusión muy interesante sobre si todas las disciplinas científicas se deberían evaluar igual o debíamos tener diferentes criterios para evaluar las distintas formas de producción del conocimiento. Unas discusiones realmente muy interesantes se dieron al interior y hubo cambio de gobierno. Ahí hubo una discontinuidad en ese proceso hasta hace, te diría, un mes más o menos, que se retorna la posibilidad, se recontrata, el gobierno nacional recontrata a la persona que estaba encargada nacionalmente de trabajar en el proceso de recategorización y vuelve a andar la máquina, pero ahí estamos, en ese ver qué pasa. Es importante todo este recorrido que haces porque, bueno, en un contexto, en un tiempo donde se habla mucho de que las universidades no se quieren dejar auditar, de que no toda la información es clara, de que cuando hay muchas de estas cosas que vos estás comentando, que es información pública, uno puede entrar y ver la licitación de los proyectos y demás, pero para poder repasarlo y detallarlo un poco mejor, ¿cómo llega un proyecto de investigación, un proyecto para hacer ciencia en la Universidad Nacional de Rosario y cómo se acredita para que llegue ese financiamiento? Porque todo el mundo quiere saber cómo se financia, ¿no? Todo el mundo está desesperado por saber esa parte, ¿no? Bien. Nosotros tenemos dentro de la universidad un programa de acreditación de proyectos de investigación que lo que hace es, por un lado, nos permite a nosotros saber con cuántos proyectos de investigación cuenta la universidad para subsidiarlos, Bien. en el caso de invertir directamente. Pero por otro lado, tener un proyecto acreditado en una universidad pública les permite a los investigadores tener cierta categoría que les permite aplicar a estas inversiones en ciencia y tecnología, te decía, de las agencias, sea provincial, nacional e inclusive internacional. Esos procesos de acreditación de proyectos conllevan previamente por parte del equipo docente con cierta reglamentación, porque hay también una ordenanza que rige el modo en que se constituyen los procesos. Está buenísimo tener la posibilidad de explicar todo esto, porque muchas veces no tenemos esa posibilidad y es interesante que la gente lo sepa. Porque nosotros como en la ciencia funcionamos casi como en todas las otras áreas de la vida, pero parece que la cosa ahí está ahí media turbia y no se sabe mucho. Te decía, hay un proceso de presentación donde cada equipo investigador, bajo ciertas reglas y ciertas normas, debe presentar un proyecto, decirle a la comunidad científica de pares que lo va a evaluar, que son siempre externos, o sea, la Universidad Nacional de Rosario no nos evaluamos a nosotros mismos, nos evalúan investigadores de otras universidades, ¿no? Hay un proceso también en el que es interesante este cruce de investigación externa y de investigación interna. Hay un porcentaje y un porcentaje. Esos proyectos tienen que tener objetivos, metas, impacto social, formación de recursos humanos, toda una serie de condiciones que son evaluadas, te decía, por estos evaluadores y dicen, bueno, este proyecto está en condiciones de ser acreditado por la universidad. Bien. Eso te pasa a tener un proyecto que se llama PID, que es un proyecto de investigación y desarrollo acreditado en nuestra universidad, y te decía, eso te permite después generar el pedido o la posibilidad de acceder a financiamiento, amén del financiamiento interno que damos dentro de la universidad, que está por fuera de estas categorías, de estas convocatorias especiales que te decía, que obviamente siempre es poco, nos gustaría poder
dar más dinero a más proyectos, Claro, pero bueno, claro. el presupuesto de ciencia y tecnología de la universidad, entre otras cosas, abona a esta posibilidad. Estos proyectos, a su vez, tienen una duración determinada en la que uno presenta además una planificación de esa, qué va a hacer en cada año de ese proyecto, y tiene un proceso de informe final y de evaluación. O sea que el Bien, investigador tiene primero una primera evaluación donde hay una comunidad de pares que nos dicen que están de acuerdo con qué vamos a investigar, de qué manera lo vamos a hacer, cómo vamos a comunicar nuestros resultados de investigación y demás. Y luego es evaluado el resultado de ese bien, proceso, que es muy importante tener evaluaciones positivas, obviamente. Si uno tuviese una evaluación negativa, ya es mirado de otra manera a la hora de acreditar un nuevo proyecto, y así, y en términos de la posibilidad de acceder a categorías y demás, claro. obviamente que impacta no solamente en el investigador, en el equipo de investigación, sino en la institución o universidad. Entonces hay un trabajo muy fuerte y muy comprometido de los investigadores de no fallar ahí. Claro, claro, importante eso. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir por ahí en esta parte de cómo se reparte y cómo Sí. se jerarquiza quizás las diferentes áreas de la ciencia, porque dijiste algo muy importante, que es esto de comunicar, ¿no? Ujú. De poder contar esto. Hace 1 o 2 semanas atrás, 2 semanas quizás, estuvo aquí la directora del CCT Rosario, Sandra Sandra. Fernández, eh, a la que yo le pregunté justamente esta cuestión, ¿no? Si quizás hacía falta que la ciencia y la tecnología, la universidad quizá también, comunique más la ciencia y la tecnología, ¿no? Ella me decía que en parte no, porque el científico tiene que hacer ciencia y la comunicación tiene que estar por otro lado, pero en un momento estuvimos de acuerdo con que habría que hacer por ahí más fácil la comunicación de la ciencia. ¿Cómo ves esta parte? ¿Hay que comunicar un poco más lo que hacen los científicos, cómo lo hacen, cómo llegan y demás? Digo, para que no Pro- se genere todo lo que decíamos antes. Probablemente por deformación profesional, pero fundamentalmente por una idea de cómo interpreto a la ciencia y la tecnología y el rol social de la universidad, yo te diría Sí, sí. O sea, bien. yo soy comunicadora, además soy Ujú. doctora en comunicación social, y mi tema de estudio particularmente es la comunicación de la ciencia. Así que Bien. imagínate que no te puedo decir que no, porque estaría en contra de mi propia personalidad. Pero más allá de una cuestión autorreferencial, la Universidad Nacional de Rosario tiene en su estatuto de constitución, el rol social como una de las determinaciones más importantes en términos de el quehacer, ¿no? Las misiones de la institución. Claro, Entonces, el rol social no solamente está pensado desde el punto de vista de la extensión universitaria, sino también y de la formación de profesionales, sino también de qué manera pone en relación los conocimientos que se producen al interior de la universidad con la sociedad. ujú, Esto tiene que ver con contarle a la sociedad lo que hacemos, tiene que ver con algunos contextos de resistencia. Hoy parece como más necesario sí, salir a contar, en algún momento estuvimos más cómodos y cerramos las puertas y trabajamos en los laboratorios para adentro. ujú, Aparece una interpelación social que está buenísimo que aparezca, y porque es necesario ver de qué manera la ciencia y la tecnología impactan la transformación de la vida de las personas. Pero hay una cosa que para mí es central y que está entendida así en esta gestión de la universidad, que es que la ciencia mejora a partir de la relación con la sociedad. Que no bien, solamente que la ciencia tiene mucho para aportar a la sociedad, sino que la ciencia se revisa constantemente. O sea, la producción científica, el modo en que producimos, los temas de investigación, el modo en que miramos las problemáticas desde las disciplinas científicas, mejoran a partir de la interlocución con la sociedad. claro, claro. Es que creo yo disociar la ciencia, la producción científica de lo que le pasa a la sociedad sería un problema, ¿no? También para saber a dónde hay que poner la lupa de la ciencia. Podrías ir por caminos separados, iríamos Claro. por caminos absolutamente separados, la ciencia por un lado, Ujú, la ujú. sociedad por el otro lado, y en realidad no tendría ninguna relación la ciencia como modo y forma de entender los procesos, el Sí, mundo, ¿no? Porque en realidad uno cuando plantea la producción de conocimiento científico o la necesidad de comunicar eso es porque en realidad nos parece que es la mejor manera de claro, analizar el mundo claro. y de encontrarle soluciones. Ujú, ujú. Ya vuelvo a esta parte de la cuestión de cómo se reparten, cómo se prioriza la cuestión de las áreas a investigar en la universidad, pero hace poco tuvieron la Semana de la Ciencia, que fue organizado también por el gobierno provincial y bueno, con las otras universidades que están en Santa Fe.
Y me preguntaba cuando veía todas estas noticias que después salen, Ujú. de si es un momento para intentar generar esas vocaciones científicas en las próximas generaciones, ¿no? En un contexto donde se pone muy en duda la universidad, se pone muy en duda la ciencia, donde también hay una sociedad muy crítica, pero crítica como más de desaparezcamos antes de mejoremos esto que tenemos, ¿no? ¿Se puede? ¿Hay un contexto para poder estimular esas vocaciones científicas? Mira, a pesar de los ataques y demás, la Sí. ciencia y la universidad tienen una legitimación social muy importante. Ujú. Las instituciones como la universidad también. Yo te diría que hoy, por ejemplo, para promover vocaciones científicas, una de las dificultades más grandes que tenemos son los bajos salarios. O sea, Bien. más que un desprestigio en el quehacer científico y en la institución universidad. Eso, por suerte, hemos logrado una legitimidad que, inclusive casi inmerecida, te diría, por Ujú, producto de ujú. que mucho tiempo la universidad cerró sus puertas y fue una institución mucho menos preocupada desde el punto de vista científico por aquello que pasaba en la sociedad, y es una crítica que uno puede hacer, estoy hablando de años, ¿no? Ujú, ujú. La primera apertura que hace en 1918 con la reforma del 18, y seguimos teniendo los preceptos de esa universidad, que obviamente son defendidos, pero es un deber de la universidad repensarse hoy Claro, claro. en los contextos que cambian. Pero en términos de la promoción de vocaciones científicas, una de las cosas más complejas es esta de la idea de que haciendo ciencia o trabajando en la universidad se cobra mal, se cobra Ujú. poco, tenés Claro. techo, siendo gerente de una empresa podés lograr mucho más crecimiento y demás, y en ese sentido el desprestigio en términos de salarios opera como un factor bastante complejo a la hora de promover. Claramente, la universidad siempre tiene el rol ¿qué es promover vocaciones científicas? Es contar qué es lo posible Claro. dentro de la ciencia, qué es lo que se puede hacer, qué cosas se pueden estudiar, cómo se puede producir, por ejemplo, tecnologías. Hay unas movidas bastante interesantes para la promoción de estudios en tecnologías, fundamentalmente en nuevas tecnologías Ujú. y demás, que en algún momento fue orientada hacia las mujeres, porque había muy poca participación de mujeres, pero hoy te diría que se amplía el horizonte al resto al resto de los géneros. Esto es contar cuál es el grado de lo posible, en realidad entusiasmar desde ese punto de vista. Bien. Por eso muchas veces se utilizan estrategias didácticas, estrategias de juego, para poder contar fundamentalmente a infancias y adolescencias aquel potencial que tiene y aquello de lo lindo y de lo lúdico que tienen también los procesos científicos, porque también es cierto que a veces está pensado como una cosa metódica, aburrida, Claro, además claro. encima te pagan poco, o sea, hay un montón de cosas Mm. negativas, y en Sí. realidad todo lo contrario. Si uno piensa en el descubrimiento, en el poder entender cómo funcionan las cosas, en Ujú. el poder intervenir a partir de ese entendimiento en el mundo y demás, aparece todo lo lúdico, todo lo Claro. interesante y todo lo bueno que tiene producir conocimiento desde la perspectiva científica, Claro, y además dejarle algo a la sociedad, ¿no? Que eso también está buenísimo. sin lugar a dudas. Volviendo a esto de cómo hace y cómo produce ciencia y conocimiento en la universidad, en cuanto y decías algo antes de nos gustaría poder tener mayor financiamiento interno, entiendo que interno y también de lo que viene externo. ¿Cómo se hace para priorizar áreas de investigación? Digo, bueno, vamos a investigar en Bien. materiales o en ciencias sociales o en, no sé, en física, lo que sea. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se genera esas prioridades? Bien, la universidad para acreditar esos proyectos, eso que yo te expliqué, que se Sí, presentan y demás, no tiene determinaciones en términos de cuáles son las áreas prioritarias, porque la enorme cantidad de disciplinas y de perspectivas que existen al interior de la universidad hacen que, y en realidad hasta como determinación de política científica, que florezcan claro, todos los modos y formas de producción de conocimiento y los temas claro. de producción de conocimiento. Entonces, para acreditar en realidad, mientras uno se encuadre dentro de metodologías científicas, estas reglamentaciones que yo te decía, que están preestablecidas y pase los procesos de evaluación, la universidad acredita.
Después tenemos esto que comentaba yo, que aparece hace algunos años en la universidad, que es las convocatorias especiales, ¿no? Decir, Bien. bueno, invertimos puntualmente en esto. Una de las cosas que, por ejemplo, ha sido prioritaria para nosotros en el último tiempo es promover las investigaciones interdisciplinarias. Bien. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en problemas estratégicos de la sociedad, cuando uno piensa en temáticas y problemas estratégicos, hambre, desarrollo productivo, enfermedades atendidas, estoy diciendo varios de los temas que son eje de la última convocatoria, se da cuenta que en realidad son problemáticas que son complejas y que no pueden ser miradas unidisciplinarmente, porque tienen factores económicos, factores políticos, factores biológicos, se van interrelacionando una serie de miradas disciplinares necesarias para la resolución de problemas. Te diría yo que siempre que uno encara me animo a decir que encara una investigación para la resolución de un problema social, es necesario y casi obligación que sea interdisciplinar. Después, te comentaba también que hay una Agenda 2030 de orden de prioridades en la universidad, en la que se determinaron algunos ODS particulares. Nosotros tenemos hambre cero, es un ODS, una ODS, vuelvo a decir que es Objetivo de Desarrollo Sostenible prioritario para las universidades, ¿no? Vos sabés que nosotros tenemos los comedores universitarios, la generación de una planta de alimentos que está en proceso de empezar a trabajar y demás, así que para nuestra universidad, en esa Agenda 2030, hambre cero coincidimos todos en que era prioritario. Después somos nosotros, la universidad es la representante, la Universidad Nacional de Rosario es la representante del ODS 13 en Naciones Unidas, que es cambio climático. Bien. Con lo cual nosotros tenemos una responsabilidad no solamente para con nuestro entorno y nuestro medio ambiente, sino también una responsabilidad a nivel mundial, porque por nuestro accionar en función de los procesos medioambientales y el cuidado del medio ambiente, fuimos seleccionados por la ONU como institución representante de ese cambio. O sea que ahí es otro eje estratégico en el que la universidad se encuentra. Hace un tiempo decidimos generar un programa para el acompañamiento y la producción de conocimiento de enfermedades poco frecuentes, por ejemplo. Las enfermedades poco frecuentes son poco taquilleras, entonces también tienen poca inversión. Pero en Rosario y particularmente en Santa Fe es muy importante el registro y el número de pacientes identificados como enfermedades poco frecuentes, y uno de los problemas más graves que tienen es la falta de investigación científica que haga que estas enfermedades se conozcan más, se conozcan diagnósticos, se conozcan tratamientos. Ese es otro de los ejes prioritarios de nuestra última convocatoria que está a punto de abrirse. Pero la determinación se hace, que vos me preguntabas cómo se definen temas estratégicos, a partir del reconocimiento de problemáticas regionales, locales y regionales, a partir de esa Agenda 2030, que además es revisada, porque la hicimos hace como 5 años más o menos, o sea que es revisada constantemente y por eso es necesaria la relación con la sociedad. Claro. Con un fuerte vínculo de la universidad con la sociedad, leyendo ahí también cuáles son los problemas centrales, o por lo menos los problemas que están desatendidos por parte de otras instituciones y que nosotros tenemos que mirar. Espectacular, espectacular. Elena, obviamente tengo miles de preguntas, pero no te voy a tener toda la tarde acá respondiendo un montón de cosas, pero bueno, agradecerte ya el hecho de haberte acercado y haber venido a charlar sobre todo esto, y preguntarte para cerrar, está en discusión ahora el tema del presupuesto 2025. Sabemos que las universidades presentan una pretensión a partir de lo que genera el SIN para el próximo año, que si bien es histórico que nunca se llega a eso que piden las universidades, porque tiene que pasar por muchos procesos, lo que se escribió en la ley de presupuesto es mucho menor a lo que las universidades pretendían, a lo que se veía en otros años. ¿Cómo está ahí el presupuesto científico? Si ya lo pudieron leer, si ya lo pudieron revisar, ¿cómo está ahí el presupuesto científico que tendrían las universidades para el próximo año? Bueno, ahí la gran disputa además es también la puesta en práctica de la Ley de Ciencia y Tecnología que se aprobó y que hoy está desarticulada, que conlleva de por sí un presupuesto
particular. Nosotros tenemos, por Claro. ejemplo, en la provincia una ley de ciencia y tecnología que establece que el presupuesto del gobierno provincial, un porcentaje determinado, va sí o sí a ciencia y tecnología. Eso se intentó hacer a nivel nacional y está truncado en este momento. Las discusiones del presupuesto, como vos decías, siempre son menores a las que de las que uno pretende, pero en realidad la solicitud y la demanda tiene que ver con los procesos inflacionarios. O sea, no hay nada oculto en esto. Bien. En realidad es ver de qué manera podemos por lo menos darle continuidad a lo que planificamos en algún momento, que es a partir de poder pensar, como cualquier familia, como cualquier sueldo familiar, de qué manera sigo haciendo las mismas cosas en un contexto en el que se modificaron los precios, se modificaron las relaciones en ese sentido, los insumos en ciencia y tecnología y demás. Pero es eso, es poder darle una cuenta estrictamente matemática y financiera de la que yo sé muy poco, pero que tiene que ver con esto, con poder pensar de qué manera, en un contexto donde podemos producir ciencia así, con poco, pero de esta manera, constante, y dando respuestas realmente desde la producción científica, eso se modificó en los últimos años y construye hoy un presupuesto que sale de ahí, no de ningún otro lado. O sea, sale de lo necesario en términos de salarios dignos, en términos de infraestructura necesaria para poder hacer crecer la ciencia, porque vos sabés que también el conocimiento se va modificando todo el tiempo, y la tecnología, y por suerte el avance tecnológico para la producción científica también, entonces es necesario también actualizarse en ese sentido. Se corre en virtud de un proceso inflacionario, por eso te digo, igual que cualquier actividad o administración familiar, por ejemplo, en el contexto económico actual. La idea y el objetivo es que eso se pueda mejorar, ¿no? Ese parámetro se pueda mejorar para el próximo año. La idea es que se pueda mejorar. Para nosotros es muy importante la discusión en el Congreso de esta, como cualquier otra, digo, todas de hecho hemos pasado años sin aprobación de presupuesto y eso ha sido insoportable desde el punto de vista de la incertidumbre. Lo peor que tenemos hoy, además de los bajos salarios y demás, y de la poca inversión en ciencia y tecnología y del desprestigio que esto tiene, y el hostigamiento constante y demás, es la incertidumbre constante, es la imposibilidad de prever. Le estoy pidiendo a los investigadores que hagan proyectos, que evaluemos, que sean evaluados de manera externa y demás, para no saber si los vamos a poder financiar. O sea, eso discontinúa realmente hasta la angustia, te diría, en términos de la incertidumbre. En ciencia y tecnología, no contar o sea, no saber con los bueyes con los que vamos a arar en cada una de las gestiones y cada uno de los años es una cosa que cuesta. Estamos acostumbrados a que la producción científica en nuestro país dependa más de la capacidad de las personas, que es enorme, porque estamos re bien rankeados a nivel, que de la propia inversión en ciencia y tecnología, que ha sido históricamente poca a pesar de las fluctuaciones. Pero la incertidumbre es letal. Seguro, seguro. Elena, muchas gracias por haberte acercado, habernos hecho este pantallazo general de cómo se hace, cómo se produce la ciencia en la Universidad Nacional de Rosario, y también cómo es el panorama, sobre todo en términos económicos, para este contexto y para lo que se viene también para adelante, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias. Buenísimo, encantado. Y bueno, cuando quieran, está bueno poder dar explicaciones y poder contarle a la sociedad de qué se trata lo que hacemos todos los días. Me gustaría cerrar con Maradó, pero... Maradoniana. Claro, porque es como que... Podemos decir que la universidad, no sé si se puede decir. El invitado anterior cierra con un rezo maradoniano y yo hablando de presupuesto, o sea. No sé si se puede decir, pero la Universidad de Rosario es maradoniana. ¿Sí? Sí, y si no, que el rector venga y diga lo contrario. Podríamos invitarlo solamente a que diga eso, a que diga si la universidad, yo calculo que sí. Yo calculo que también. Creo que eso es algo que no estaría en discusión. Pero bueno, gracias nuevamente por haber venido y a disposición. Cuando se pueda, volvemos a coordinar para seguir hablando de otras cosas que tengan que ver con la ciencia y con la universidad. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo de este programa, nos quedan ahí los últimos 5 minutos. Hemos hablado de Maradona en este homenaje previo a lo que sería su cumpleaños número 64, este miércoles 30 de octubre, con toda esta actividad que tiene la Iglesia Maradoniana. Acá vamos a hablar de ciencia y
tecnología en la Universidad Nacional de Rosario, cómo se produce, cómo se hace el conocimiento en la universidad. Así que ha sido un lunes muy, muy productivo. El día miércoles vamos a estar teniendo nuevamente nuestra columna de salud mental con un tema